Hola y bienvenidos. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo programar nuestra primera macro. Comenzamos. En el tutorial de hoy, bueno, pues vamos a ver cómo programar nuestra primera macro, ¿vale? Va a ser una macro bastante sencilla, pero digamos que la vamos a utilizar, bueno, pues para tomar contacto con lo que es el editor de Visual Basic, ¿vale? Para ver, digamos, los comandos que necesitamos, bueno, pues para crear las macros en Excel. Como he comentado, va a ser una macro sencilla, simplemente va a mostrar una ventana emergente en esta pantalla de Excel mostrando el texto que nosotros le vamos a decir, ¿vale? Creo que va a ser bastante interesante este curso, bueno, pues porque digamos que lo vamos a recordar todo siempre porque va a ser la primera macro que vamos a realizar. Bueno, pues para codificar o para poner el código de nuestra primera macro, bueno, pues tenemos que irnos al editor de Visual Basic con Alt F11 o en la pestaña desarrollador nos vamos aquí al icono de Visual Basic, hacemos clic y bueno, pues para que se nos aparezca, bueno, pues la ventana de código donde escribimos el código que vimos en el tutorial anterior, bueno, pues simplemente haciendo doble clic en algún apartado de la ventana de proyecto, bueno, pues se nos activa pues la ventana para escribir el código. En principio, bueno, pues estas listas desplegables que tenemos aquí arriba, bueno, pues un poquito más adelante del curso, cuando tengamos más conocimientos de programación, bueno, pues vamos a ver cómo modificarlo, pero en principio no lo vamos a tocar las listas desplegables y lo vamos a dejar como aparece, con general y en declaraciones, ¿vale? Por otro lado, bueno, pues tenemos la opción de escribir macros, como hemos visto en el tutorial anterior, en la hoja 1, en la hoja 2, en la hoja 3, en la hoja 4, en las diferentes hojas que tenga el libro, también en el apartado This Workbook, o si insertamos módulos, podemos escribir macros en los diferentes módulos que insertemos. En principio, para no complicar mucho el tema y no abordar demasiados conocimientos teóricos en este primer tutorial dedicado a nuestra primera macro, bueno, pues vamos a escribir la macro en la hoja 1. Para ello hacemos doble clic en hoja 1 y bueno, pues lo que escribamos aquí, el código que escribamos aquí, bueno, pues digamos que va a quedar almacenado como macro dentro de la hoja 1. Hay diferentes maneras, bueno, pues de empezar a escribir o declarar lo que es lo que es una macro en Excel, ¿vale? Digamos que la manera más corriente y la que vamos a comentar al principio, bueno, pues va a ser añadir el comando sub, ¿vale? Después vamos a ponerle el nombre de la macro que vamos a querer crear. Que se va a llamar mi primera macro. Vale, vamos a empezar. Cuando nosotros veamos la palabra sub, pues va a querer decir que estamos declarando o estamos creando una macro. ¿Vale? Como ya he comentado, bueno, pues un poquito más adelante dentro del curso, pues vamos a ver que en vez de sub podemos iniciar las macros o declarar las macros con otros comandos, ¿vale? Si lo creamos con sub o otros comandos diferentes, bueno, pues va a tener un efecto diferente, ¿vale? Se van a comportar de manera diferentes o vamos a poderlas utilizar para una serie de funcionalidades, otras para resolver unos casos u otros, ¿vale? En principio vamos a abordar estos primeros tutoriales, bueno, pues vamos a crear siempre macros con el sub, ¿vale? Para ello, pues escribimos el sub, el nombre de la macro. El nombre de la macro, bueno, pues os recomiendo que cuando escribáis nombre de macros, bueno, pues no utilicéis palabras que hagan referencias a objetos de Excel, como pueden ser celdas, rangos, hojas, ¿vale? Sobre todo los nombres de estos objetos en inglés, como pueden ser, por ejemplo, el range, el cells y demás, ¿vale? Tampoco os recomiendo que utilicéis caracteres extraños como asteriscos, interrogaciones y demás, ¿vale? Y lo que tampoco deja al definir un nombre de una macro, pues es dejar espacios en blanco entre palabra y palabra, ¿vale? Por ello estamos utilizando, bueno, pues el guión bajo, pues para unir las palabras de la siguiente macro, o sea, las diferentes palabras de la macro que estamos creando, ¿vale? Bueno, pues una vez tenemos el sub y tenemos el nombre de la macro, ¿vale? Bueno, pues simplemente cambiando de línea con el cursor, bueno, pues vemos que nos ha introducido
automáticamente Excel o el editor de Visual Basic un paréntesis abierto, un paréntesis que cierra la sentencia o la línea, y luego el end sub. Esto quiere decir que con esta línea, digamos que decimos al editor de Visual Basic que es la primera línea de nuestra macro. El end sub quiere decir que es la última línea de la macro que estamos creando, y entre la primera línea y esta última del end sub, entre el sub y el end sub, pues va a ir el código que nosotros le vamos a decir que va a tener nuestra macro. Bueno, resumiendo, bueno, pues para crear una macro pues vamos a necesitar el sub, el nombre de la macro, al final del nombre de la macro abrir y cerrar paréntesis. Luego más adelante veremos que aquí se puede introducir código entre los paréntesis, pero ahora lo vamos a dejar vacío. Y bueno, pues la macro va a terminar con el end sub, y aquí va a ir, bueno, pues el texto que nosotros le vamos a poner, o el texto que queremos que ejecute cuando tratemos de ejecutar la macro. Para ello le hemos dicho que va a mostrar, la macro va a mostrar una ventana emergente con el texto mi primera macro, ¿vale? Para mostrar una ventana emergente en Excel, bueno, pues vamos a utilizar el MSG Box, ¿vale? Digamos que el MSG Box lo que hace es mostrar las ventanitas estas emergentes que estamos acostumbrados a ver en las aplicaciones Office, y entre comillas pues nos va a mostrar el texto que nosotros queramos. Vale, digamos que este es el inicio de la macro, donde la declaramos, este es el final, y estas son las líneas entre la primera y la última. Bueno, pues son las líneas que se van a ejecutar. Pues bueno, comentar que el MSG Box, bueno, pues vamos a utilizar un tutorial entero, bueno, pues para ver las diferentes modalidades que tiene el MSG Box, pero en este caso lo vamos a utilizar de la manera más básica, que es simplemente añadiendo un texto a la palabra MSG Box. Una vez que tenemos nosotros escrito el código, ¿vale? Lo único que nos quedaría, ¿vale? Ya tenemos la declaración de la macro, que es con el sub, y le decimos que es, digamos, con el sub le decimos dónde inicia la macro, aquí donde termina. Este es el código que se va a ejecutar, y bueno, pues lo único que nos quedaría pues es ejecutar la macro. Hay diferentes maneras de ejecutar una macro con el editor de Visual Basic, o digamos con el editor de Visual Basic o en Excel, ¿vale? La manera más sencilla y la que vamos a utilizar es pues simplemente poniendo el cursor tanto en la primera línea como en la última, como en cualquier línea del código, ¿vale? Pues simplemente dándole aquí en la barra de herramientas esta que hemos añadido en el tutorial anterior, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí una que es como un play, ¿vale? El típico play, que bueno, pues se pone ejecutar sub, ¿vale? Que lo que va a hacer es ejecutar la macro que tenemos. Bueno, pues simplemente poniendo el cursor en cualquier texto dentro de la macro, ya sea la primera línea, la última o cualquier línea del código, bueno, pues si nosotros le damos a ejecutar, pues vemos que nos muestra la ventanita emergente con el texto mi primera macro. Si le damos a aceptar, bueno, pues volvemos al editor de Visual Basic, y bueno, pues aquí pues podríamos continuar añadiendo líneas de código y demás, ¿vale? Otra manera de ejecutar la macro, bueno, pues es a través de la pestaña desarrollador en Excel. Si nosotros nos vamos aquí a macros, bueno, pues tenemos una lista de las macros que tenemos creadas en este libro, que se llama... Este libro se llama Curso VBA5, mi primera macro. Y vemos aquí el listado de macros que tenemos en este libro, y solo tenemos una, y nos dice que tenemos una macro en la hoja 1 que se llama mi primera macro. Si nosotros nos vamos al editor de Visual Basic, ¿vale? Bueno, pues vemos aquí que en la hoja 1, ¿vale? Pues tenemos una macro que se llama mi primera macro. Bueno, comentar también que si queremos volver al fichero Excel, bueno, pues aparte de hacer clic sobre cualquier parte del fichero, o como hemos visto en tutoriales anteriores, también a través de ver y Microsoft Excel, pues accedemos al fichero de Excel, ¿vale? Es un poquito más complicado, pero comentaros que también existe esta opción, ¿vale? O simplemente con el
con el editor abierto, pues si le damos al F11, pues también lo oculta y cambia a la pantalla del libro de Excel. Bueno, pues dentro de la pantalla de desarrollador, si nosotros aquí nos vamos a macros, bueno, pues vemos la macro que teníamos creada en la hoja número 1, que se llama mi primera macro. Bueno, pues aquí con esta macro podemos hacer varias cosas. La podemos modificar, que dándole modificar, bueno, pues nos accede al código VBA que contiene la macro. Y lo que podemos hacer, entre otras cosas también, bueno, pues es eliminarla, ¿vale? Y también ejecutarla, ¿vale? Vamos a ejecutarla desde aquí y vemos que la ha ejecutado, igual que dándole al play en el editor de Visual Basic. Le damos a aceptar para cerrar la ventanita y bueno, pues es comentaros un poquito pues que existen las dos opciones donde podemos trabajar con las macros en Excel con VBA, ¿vale? Tanto a través del editor de Visual Basic como a través de este botón, ¿vale? Que nos muestra esta ventana emergente, bueno, pues con diferentes cosas que podemos hacer con las macros. No vamos a utilizarlo, esta manera de trabajar con las macros, no vamos a utilizarlo mucho porque es un poquito más molesto, más complicado, y lo más sencillo, bueno, pues es irnos directamente al editor de Visual Basic y trabajar con todas las opciones que nos da el editor para modificar las macros, para ejecutarlas, para borrarlas y para hacer miles de cosas que se pueden hacer con ellas. Bueno, pues esto ha sido todo por el tutorial de hoy, espero que te haya parecido interesante y te espero en el próximo. Un saludo.